Hola a todos, vamos a continuar desde donde nos quedamos la clase pasada. Solo voy a hacer un par de correcciones en nuestra función de la tabla de frecuencias cuantitativas. Primero que nada, el miércoles cuando lo platiqué, me falló la parte del número de parámetros. De hecho, un compañero suyo comentó que se requerían 3 parámetros, estaba en lo correcto, porque si recuerdan al principio usamos nuestro data frame como un dato, como una variable. Entonces si requerimos que nuestra función pueda trabajar y generar las tablas cuantitativas de cualquier data frame, tenemos que pasarle el data frame como una variable. Entonces ese es el primer cambio, que sustituimos aquí de que es el data frame, el de que se llamaba datos, por una variable que se llama d. Y la siguiente es un error en las marcas de clase. Las marcas de clase las definimos como una secuencia que empezaba en 5 y avanzaba de 10 en 10 hasta 120. Y es muy útil cuando hablamos de esa variable de edad. Pero solo funcionan para esa variable de edad. Hay que cambiarlo y hay que adaptarlo para que funcionen con todas las variables. Vamos a ver un poquito nuestra tabla de frecuencias cuantitativa para ver a qué nos referimos. Si cambiamos aquí las clases de la variable, automáticamente es necesario cambiar las marcas de clase. Por como está construido actualmente, no va a pasar eso, siempre van a ser estas marcas de clase. Si tuviéramos una columna que nos dijera el inicio de cada clase y una columna que nos dijera el final de cada clase, sería muy sencillo para nosotros obtener la marca de clase. Desgraciadamente no lo tenemos, pero tenemos algo que se acerca bastante, que es nuestra variable de rangos. Esta variable de rangos nos va a permitir hacer lo que queremos con nuestras clases. Para ello, si ven el lado izquierdo de los intervalos, vamos a ver que empieza en 0, avanza de 10 en 10 hasta 100. Es casi lo que tenemos en este vector de rangos, pero nos sobra el último valor. Por otro lado, si vemos el segundo lado de los intervalos, veremos que empezamos de 10, avanzamos de 10 en 10 hasta 110, que es precisamente todo el vector de rangos excepto el primer valor. Entonces, con esa idea vamos a construir nosotros un par de vectores auxiliares que nos van a ayudar a calcular las marcas de clase. Para quitar el último valor de rangos y tener así la primera parte de los intervalos, si recuerdan la clase en la que vimos vectores, dijimos que se retiraban elementos con el signo de menos. Por ejemplo, si yo pusiera aquí menos 2, me va a imprimir todos excepto la segunda posición. Entonces, con esa idea, para quitar el último, tenemos que poner menos y el último valor, que sería en este caso el valor 12. Pero no sabemos en la siguiente vez que usemos cuántas clases vamos a tener. Entonces vamos a hacer una referencia directa al último valor. Acuérdense que el último valor, por como cuenta R los espacios de los vectores, va a ser igual al número de datos que tenemos. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que al vector rangos le vamos a quitar el elemento que está en la posición que coincide con su tamaño, o sea, hace el último. Y si corremos, hace exactamente lo que queremos, que es darnos los valores del 0 al 100 de 10 en 10. Quitar el primero es mucho más sencillo realmente. Solo tenemos que a esta variable de rangos quitar el primero. Y con esto vamos a tener lo que queremos, que es la segunda parte del intervalo. Para obtener la marca de clase, entonces ahora va a ser muy sencillo. Simplemente tenemos que sacar el promedio de estos, ¿no? Sacamos el promedio sumándolos. Y dividiendo entre 2. Y con esto tenemos ahora sí un vector que nos da las marcas de clase, pero que va a cambiar cada que nosotros cambiemos de variable.
Vamos a copiar el código y vamos a ponerlo aquí dentro de la marca de clase. Y con esto ahora sí garantizamos que vamos a tener una función de frecuencias cuantitativas que cumple con todo lo que requerimos. La vamos a correr. Desgraciadamente en la base actual solo tenemos la variable de edad, y es con la que lo vamos a comprobar. No tenemos otra variable para comprobarlo. Ya en su momento, cuando usemos otros conjuntos de datos, vamos a comprobar esta variable. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla de frecuencias de una variable cuantitativa, o nuestra tabla de datos agrupados de una variable cuantitativa, vamos a buscar extraer información de esto, y para ello nos vamos a crear unas funciones que nos van a ayudar. Primero vamos a empezar por la media, ¿no? La media de frecuencias, y pues realmente va a ser muy sencillo. Va a ser una función, y aquí vamos a requerir de dos parámetros. El primero van a ser nuestras marcas de clase, y el segundo la frecuencia de estas marcas de clase. Y con esto vamos a crear nuestra función. Lo único que necesitamos primero es saber el número de datos, que va a ser la suma de las frecuencias, y calculamos la media, que va a ser la suma de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase y dividido entre n, y regresamos ese valor, ¿no? Realmente no hay gran problema para crear esta funcioncita. Aparte ya hicimos una función de media que funciona, y esta es nada más una variación de esto. Si le aplicamos la media a nuestra variable de tabla frecuencias cuantitativa, a nuestra tabla cuantitativa, perdón, ahora sí, y vemos la marca de clase, que sería nuestra X, y como frecuencias usamos la columna n, que tiene las frecuencias. Perdón, aquí puse mal el nombre de nuestra función. Ahora sí, media frecuencias de estas dos cosas. Vamos a obtener que la media de esta tabla de frecuencias es de 67.11. Si recordamos, la media de nuestros datos sin agrupar era de 66 y algo, entonces estamos cerca. Nada más para validar y comparar las diferencias, vamos a ver el valor de edad, la media de edad. 66.6 contra 67.1, realmente no hay gran diferencia entre lo que estamos calculando. Ya que calculamos la media, también va a ser necesario calcular la varianza. Para esto vamos a hacer otra funcioncita que le vamos a llamar varianza de frecuencias. Varianza de frecuencias, y esta va a ser una función que va a depender también de nuestras marcas de clase y de las frecuencias. Y en este caso los datos que vamos a requerir va a ser igual el número de datos, que es la suma de las frecuencias. Vamos a requerir la media, nada más que como ya la tenemos programada como la función media frecuencias, la podemos llamar sin ningún problema, y ya nos va a hacer todo este calculito que tenemos programado aquí. Y ya con la media, el número de datos, ya podemos calcular la varianza. La varianza sería sumar y dividir entre n, y lo que vamos a sumar va a ser las marcas de clase menos la media. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, pero como estamos en una tabla de frecuencias,
pues tenemos que multiplicar por las frecuencias para que nos dé el valor de la varianza. Y regresamos esta variable varianza. Vamos a correr la función y vamos a aplicar esta función en la tabla. Son estos mismos valores, entonces vamos a copiarlos para que sea más rápido. El de la izquierda de la comba es la marca de clase y el de la derecha como lo tenemos aquí. Perdón, la frecuencia. Y cuando calculamos nos da que el valor es de 251.41. Vamos a comparando nada más con el valor de la varianza de la variable edad sin agrupar para ver qué tanta información se está perdiendo por agrupar. En este caso pasa de 240 a 251. El número, la variación se puede ver, o el cambio se puede ver un poco grande, pero acordémonos que a esto hay que quitarle, para poder usarlo tenemos que convertir en desviación estándar. Si sacamos la raíz de esto, esta sería la desviación estándar de la tabla de datos agrupados. Y por otro lado, si queremos la desviación estándar de los datos sin agrupar, basta con usar la función sd para que nos lo dé R. Y aquí ya estarían bastante cercanos. El 1585 de los datos agrupados contra el 1549 de los datos sin agrupar. Ya tenemos la media, la varianza, y ahora vamos a calcular un poco más de cosas. En particular vamos a calcular los momentos centrales. Primero vamos a calcularlos para datos no agrupados, y de tareita opcional ustedes calculen los de los datos agrupados. Van a ver que son muy parecidos. Vamos a crear una función de momento central. Esta va a depender de dos parámetros: x, que van a ser mis datos, y k va a ser el número de momento que yo quiero, primer momento, segundo momento y demás. Entonces, si recordamos la clase teórica, para calcular un momento, primero vamos a calcular el número de datos, que va a ser el número de datos que tiene el vector. Necesitamos la media. Aquí podemos hacer dos cosas: calcular la media con la función que nos da R, o usar nuestra propia función, es válido, cualquiera de los dos. Y nuestro momento central pues va a ser precisamente, como siempre, una suma y dividir entre n, y en este caso lo que vamos a sumar va a ser x, que son los datos menos la media que tenemos calculada, y esto lo vamos a elevar a la k, que es el número de momento que queremos. Y por último, ya nada más para terminar, return. Regresamos mc, que es donde calculamos el momento central. Aquí acabo de notar un errorcito en mi código, disculpen. Nunca le dije a R que esto es una función, entonces lo corregimos para no tener errores. Y ahora sí, ya está completa nuestra función. Corremos y podemos primero que nada comprobar un resultado obvio, ¿no? Si nosotros queremos calcular el momento central de la variable edad y calculamos el primer momento, como ya hicieron su tarea, nos va a dar 0. Aquí no nos da exactamente 0 por un tema computacional con R, pero nos da un número muy cercano a 0. Nos está dando una cosa que tiene 14, bueno, realmente 13 ceros antes del primer valor distinto de 0. En términos prácticos, esto va a ser un 0. Y el error se da porque en general los lenguajes computacionales tienen muchos problemas elevando exponentes que están muy cerquita del 0. Alguna vez haremos una prueba para que vean qué pasa.
Pero ya podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, si quisiéramos la varianza, pues sería el segundo momento central. Lo calculamos, tenemos el 240,0919, que es el que nos había salido con nuestra función de varianza. Y si nos acordamos, era ligeramente distinto que el que sale con la función de r que tenemos aquí arriba, por el tema de dividir entre n o n-1. Pero ya tenemos los momentos centrales y podemos calcular el momento central que queramos nosotros. Ahora que ya tenemos los momentos centrales, va a ser muy fácil calcular sesgo y kurtosis, ¿no? Empecemos por el sesgo. El sesgo va a ser una función que realmente solo va a depender de nuestro vector de datos. Y si recuerdan su clase teórica, es muy sencillo de calcular. Lo único que necesitamos es el tercer momento central, que va a ser precisamente la función momento central de x y el tercer momento, que es lo que queremos. Y requerimos también el segundo momento, que va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de k igual a 3 va a ser k igual a 2. Y con esto ya tenemos nuestros dos momentos centrales. Y simplemente el sesgo pues va a ser el momento 3 entre el momento 2 elevado a la 3 medios. Y listo. Con eso ya tenemos el sesgo. Vamos a calcular el sesgo de esa función de esa variable de edad, perdón. El sesgo de datos edad. No, me está marcando este error porque no tengo definido una función de sesgo. Corro el código de sesgo para definir la función y ahora sí ya la puedo utilizar. Y nos dice que el sesgo es menos 1.39. Si recordamos, el sesgo nos dice que va a ser un valor positivo si los datos están cargados a la derecha y un valor negativo si los datos están cargados a la izquierda. Me voy a traer el código del histograma que utilizamos en la clase anterior. Aquí nada más hay un error por tipo de caracteres, ya está. Y la vamos a correr para validar esto con nuestro histograma. Lo voy a hacer grande antes de que salga y lo validamos ahorita que se termine de calcular. Tarda un poquito por el tema de que son 2 millones de datos, pero corrió bien, ¿no? Y aquí justo es lo que nos está diciendo la función de sesgo con este valor negativo, que mis datos están cargados hacia la izquierda. Y si vemos, en efecto, no es totalmente simétrica la función, porque tengo aquí los datos de la izquierda le están ganando a los datos de la derecha, sobre todo en las colas. Esa es la razón por la que mi función no me da un número cercano a 0, que sería evidencia de que es simétrica. Ya que tenemos la función de sesgo, otra función que requeriríamos sería la kurtosis. Como vimos en clase, la kurtosis nos va a hablar de qué tan aplanada o qué tan picudita está una función de distribución vista desde el histograma. Entonces vamos a calcular la kurtosis 3, que dijimos que era la kurtosis que vimos, menos 3. Y para esto pues simplemente va a ser una función y va a depender también solo de x. Y la kurtosis es aún más sencilla de calcular que el sesgo, ¿no? Necesitamos el segundo momento, que va a ser el momento central 2 de x, y vamos a necesitar también el cuarto. Pues vamos a ponerle aquí m4 y va a ser el cuarto momento central. Y para calcular la kurtosis simplemente pues vamos a dividir el cuarto momento entre el segundo al cuadrado, y a todo esto le restamos 3.
y regresamos el valor que acabamos de calcular. Con esto ya tenemos una función de kurtosis, y si se la aplicamos a nuestros datos, nos da un valor de 3. Esto nos daría a entender que la función está muy abierta y por lo tanto va a ser platicúrtica. Realmente dijimos en la clase que si no hay con qué comparar es un poco difícil saber qué tan sí o qué tan no es platicúrtica o no es platicúrtica nuestra función. Para que sea más visual, permítanme escribir esta línea, que es si digo la 11. Esta línea lo que va a hacer es que me va a ayudar a que mis datos aleatorios, entre comillas, que voy a generar ahorita con R, sean los mismos para todos. Es como que una práctica común cuando se manejan simulaciones, poner una semilla de datos para que los resultados no varíen cada que corramos. Y para esto vamos a hacer simulaciones de datos normales. Esto es algo que debería ser común en ciertos cursos que tomen en el futuro, como los cursos de productos financieros derivados y algunos cursos tópicos avanzados de finanzas en los que usamos simulaciones de precios para ver cómo se pueden comportar. Ahorita vamos a simular simplemente unos valores de la función normal. Para que quede más claro, vamos a hacer un vector que se llama x y vamos a usar la función rnorm. Rnorm lo que va a hacer es me va a dar una cantidad de valores de cierta distribución estándar que yo le defina. Si se acuerdan, la función estándar solo tiene dos parámetros, la media y la varianza o desviación estándar, dependiendo de lo que queramos darle. Y con esos dos parámetros ya tenemos una normal única. Entonces es lo que vamos a simular. ¿Qué es lo que va a hacer esta función rnorm? Simplemente nos va a dar valorcitos al azar que cuando nosotros les hagamos el histograma se parezcan mucho a la normal que nosotros le digamos. El primer parámetro de esta función es el número de simulaciones que yo quiero. Vamos a darle 100.000. Esta coma no va aquí porque pues no estamos en Excel. Vamos a darle 100.000. Y el siguiente valor va a ser la media. Vamos a usar la normal estándar, que tiene media de 0 y desviación estándar de 1. Y si lo corremos van a ver que me creó aquí mi vectorcito x, que dice que es un vector numérico grande, que tiene 100.000 elementos, y aquí están los elementos. Vamos a hacer el histograma de esta variable, nada más para que ustedes vean qué es lo que hicimos. Entonces vamos al ggplot. Y vamos a hacer una geometría de este histograma. Y en este caso dijimos que para los histogramas solo requerimos una variable, que es la variable x, que va a ser nuestros datos. Ahorita vamos a correrlo así en feito para ver cómo está. Si ven, esto se parece mucho a una distribución normal. De hecho, es una simulación de la distribución normal. Si entre más datos yo ponga aquí, más se va a parecer a la normal suave que todos conocen. Nada más para que no se vea así de feo, vamos a ponerle un relleno. Un color a las líneas, en este caso que sean grises, y vamos a usar esta función que se llama alfa, que me permite hacer ligeramente transparentes a mis gráficas. Cuando yo voy a encimar gráficas, me sirve que tengan cierto grado de transparencia para ver cómo va una atrás de la otra. Ahorita van a ver por qué lo requiero. Y si corremos, ahora sí ya se va a ver más interesante, ¿no? Se va a ver nuestra gráfica, se van a ver separadas las barras y se va a ver semitransparente. ¿Por qué lo quiero semitransparente? Porque voy a simular otros datos de una distribución normal.
Vamos a simular esta distribución normal, los mismos 100.000 datos, la misma media que es 0, pero ahora la desviación va a ser más grande, va a ser de 100. Recordemos que dijimos que la desviación nos dice qué tan alejados del centro van a estar los datos. Entonces lo que esperaríamos con esto es que nos haga una distribución en la que los datos estén mucho más alejados del centro que en esta que tenemos. Vamos a correr primero la simulación para tener la variable y y posteriormente vamos a agregar su gráfica a nuestro histograma. Recuerden que dijimos que si podemos un más, nos podemos bajar a la siguiente línea y continuar para que sea más visible. Nada más que aquí voy a cambiarlo. Ya no voy a usar los datos de X, voy a usar los datos de Y. Voy a usar los datos de Y, entonces vamos a cambiarle el color para que se vea distinto. Vamos a ponerle un color salmón. Y vamos a correr los dos a ver cómo se ven. Aquí está. Si ven, me está haciendo súper amplia la gráfica color salmón y súper estrecha la otra, porque comparativamente mi otra gráfica, si vemos el primer histograma, mis datos van como de -3 más o menos a 3, mientras que los datos de esta, ay, tuve aquí un error al graficarlo, perdón, mientras los datos de esta otra van como desde -500 a 500. Por eso me concentro todo aquí al centro, porque esto es súper amplio. Entonces, para que sea más comparable, vamos a quitarle el 100 y vamos a poner un número más chiquito por ahorita, nada más para que sea más comparable. Vamos a ponerle 10 y corremos todo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por un lado tenemos mi distribución, que esta sería mesocúrtica porque viene de una normal estándar, y luego esta color salmón sería una distribución platicúrtica porque está más chaparrita y está más alargada. Vamos a simular una tercera distribución. Vamos a ponerle Z y va a ser una normal. 100.000 simulaciones de valores de una normal con media 0, y en este caso la desviación estándar va a ser 0.25, es decir, más concentradita hacia el 0. Vamos a correr estas y ahora vamos a cambiar esta Y por la Z, solo para verla junto a la normal estándar. Y aquí está. Ahora resulta que mi normal estándar ya tiene una forma más tradicional por la escala, y mi Z, que es esta normal que tiene menos varianza, está más concentrada en el centro y más picudita. Entonces, como contra la normal esta está más picudita y al centro, vamos a decir que Z es una distribución leptocúrtica, perdón. Entonces vamos a ponerle aquí nada más en los comentarios cuál es cada una. X sería mesocúrtica porque es una simulación de una normal estándar. Y sería platicúrtica porque es alargada debido a su alta varianza, a su alta desviación estándar, perdón, aquí va desviación estándar, no varianza, pero sabemos que van de la mano. Y por último Z sería leptocúrtica por su baja desviación estándar. Este lo voy a cambiar así nada más para que sea más drástico el valor, y vamos a graficar las tres juntas. Para graficar a las tres juntas tendría que poner otro histogramita aquí en el que ponemos X, Y y Z separados, y a Y le vamos a poner otro color que viene en la lista de colores que les mandé, y grafiquemos las tres juntas. Aquí está. Es un poco difícil de ver. Esta es la distribución súper alargada de Y, que es la color salmón. Esta es la distribución súper concentrada de Z, que es la color mocasín, color moca.
Y si alcanzan a ver atrás en el fondo, voy a hacerlo más grande, si alcanzan a ver atrás en el fondo, tenemos un poquito más chaparrita y un poquito menos concentrada la distribución azul, que es la de los datos de X, que es la mesocúrtica, que corresponde con la normal estándar. Calculamos la curtosis de X, vamos a obtener este valor menos 0.006, que es muy cercano a 0, es negativo pero muy cercano a 0. Si calculamos la curtosis de Y, vamos a obtener este valor 0.23, es positivo, es realmente también pequeño, pero nos habla de que hay mayor amplitud en la distribución, que es precisamente por eso que es leptocúrtica. Y por último vamos a calcular la curtosis de Z, que nos debería dar un valor positivo, perdón, un valor negativo, me equivoqué, se me fueron las cabras por el valor, y precisamente nos da menos 0.25, lo que nos dice que está más concentrada que esta, que está más cercana al 0. Y esa es más o menos la idea de la cortosis. Es un valor estadístico, todavía no son pruebas, son valores estadísticos que nos permiten ver qué tan alargada o qué tan compactada está una distribución de probabilidad. Hasta aquí era donde yo quería llegar con la clase 3. Entonces voy a cortar este video y seguiremos otros temas en un video diferente.